Capítulo 31. Sagi miraba a varios hombres desnudos en donde Issei le dice: Issei. Sagi-san, espero que te guste esto. Issei chasquido los dedos donde los hombres se acercaron a Sagi, quien se intentaba levantar sin ningún éxito y solo podía mirar cómo los hombres se acercaban. El Sagi le dice a Issei: Sagi. Por N no me hagas esto. Issei no le dio importancia y creó un trono donde se dispuso a ver cómo los hombres se acercaron a Sagi y lo sujetaron. Intentaba zafarse, pero sin éxito y solo se escuchó su grito: Sagi. No, por favor. Así Sagi fue rodeado por los hombres y Issei solo miraba con calma esto. Uno en eso Drake y Albion le hablan de Drake. ¿No crees que es un poco excesivo? Issei. No solo es un castigo, además se lo merece, dijo con tranquilidad Albion. Puede que tengas razón, pero hacer esto es un poco loco y desagradable. Issei. Si fuera un loco mandaría a más hombres a los dos dragones. Al ver que su portador lo decía de esa forma, le pasó un escalofrío por todo su cuerpo. Mientras solo escuchaban los gritos de ayuda y clemencia de Sagi. Así estuvo Sagi por 2 semanas, siendo violado por los hombres hasta que ya no se escuchaban sus gritos. Issei chasquido los dedos y los hombres desaparecieron donde él vio a un Sagi bañado de una cosa blanca. Issei se levantó y se acercó a Sagi, donde ya al estar frente de él se puso de cuclillas y vio a Sagi, quien no tenía brillo en sus ojos, solo tenía una mirada muerte. Y Issei dice: Issei. Vaya, sí que hueles a pescado, Sagi-san, pero es hora que nos vayamos y no te preocupes, Ryu como Izami también sufrirán. Issei chasquido los dedos donde la cosa blanca que tenía Sagi esparcida por todo su cuerpo desapareció junto con la ropa rota y tenía una nueva. Issei se puso de pie donde agarró a Sagi de su remera desde atrás y un humo negro los rodeó en donde Issei y Sagi aparecieron en el consejo estudiantil. Él dejó en el suelo a Sagi, quien no movía ni un músculo, y se acercó a las chicas, quien lo miraban curiosas. Y Sona dice: Sona. ¿Ya terminaste con él? Issei. Sí, como te prometí. Pasaron 3 minutos. Sona se acercó a Sagi y vio sus ojos, quien no tenían brillo alguno, y giró para mirar a Issei, donde le dice: Sona. Creo que te excediste con eso, lo terminaste de romper psicológicamente. Issei-kun. Issei. Estará bien, solo lo dejaré con un trauma nada más, y ya puedes quitarles tus piezas a Sagi-san. Sona solo lanzó un suspiro y giró de nuevo para mirar a Sagi, quien estaba callado y sin hacer ningún movimiento. Sona creó un círculo mágico debajo de Sagi, haciendo que flotara y salieran unas piezas de color azul de su pecho. Al terminar, Sona desactivó el círculo mágico en donde Sagi cayó al suelo y Issei se acercó en donde se puso de cuclillas y le tocó la frente, donde dice: Issei. Encantamiento desmemorizante. Así un pequeño círculo mágico apareció en la frente de Sagi, donde Issei empezó a separar lentamente sus 2 dedos de Sagi, donde se empezó a ver una pequeña esfera de color amarillo. Al cabo de unos segundos, Issei ya había separado sus dedos de la frente de Sagi y tenía la pequeña esfera amarilla, en donde la destruyó y creó un clon de sombras y le dice: Issei. Quiero que lo lleves a su hogar y le borres la memoria a sus padres, dijo serio. Él asintió, en donde se acercó a Sagi y creó un círculo mágico en donde se fue del consejo. Y Issei se dio la vuelta en donde miró a su pareja y Berrine le dice: Berrine. Es hora que nos digas cómo conseguiste esas magias del dios bíblico. Issei-kun. Continuará. Parte 2. Issei se acercó a las chicas y les dice: Issei. Siéntense y les diré cómo conseguí esta magia. Todas las chicas se sentaron en los sofás de la oficina y Issei también se sienta y dice: Issei. ¿Recuerdan el día que fuimos al cielo a dejar el fruto del árbol del Edén? Dijo serio Sona. Claro, cómo no olvidar ese día. ¿Y qué tiene que ver eso con que sepas las magias del Padre de los Ángeles? Dijo seria Issei. Cuando fuimos al cielo yo fui a la biblioteca que había en el cielo. Flashback, 5 meses antes. Issei estaba en la biblioteca del cielo mirando todos los libros que había, ya que los demás estaban dándole un recorrido a Ryu y a los demás, mientras que él lo dejaron solo. Él miraba todos los libros hasta que vio un libro que le llamó la atención, donde sacó sus alas y se acercó hacia el librero en donde estaba y lo agarró y observó que estaba con demasiado polvo. Y Issei lanzó un poco de aire de su boca para sacarle un poco del polvo que tenía. Él pudo ver que era un tipo de diario. Él descendió lentamente mientras le pasaba la mano a la portada para quitarle el polvo, en donde vio que no tenía ningún título. A él le pareció extraño que no tuviera un título, en donde lo abrió y vio que estaba escrito a mano con letras extrañas, y él le pregunta a sus compañeros: Issei. Oigan, Drake, Albion, ¿saben qué tipo de idioma es? Albion.
No lo sé, compañero. Drake. Espera, ya he visto esa escritura antes, Issei. En serio. Drake. Mejor dicho, el Drake original, y por lo que recuerdo, es la escritura del dios bíblico Issei. Y al oír él abrió los ojos y les dice: Issei, ¿estás seguro? Drake. Muy seguro, compañero. Issei. Es mejor que se lo dé a Michael-sama para que lo guarde antes que alguien sepa de su existencia, pensó serio Albion. Y si mejor te lo quedas, Issei. No creo que sea buena idea. Drake. Hazlo, compañero, estará más seguro contigo que con esas palomas. Además, el parecer no sabe de su existencia y no creo que les importe, Issei. Creo que le preguntaré a Michael-sama, ya que no quiero que me acusen de algo que no hice. Albion. Si tú lo dices. Time skip. Él ya estaba yendo hacia donde estaban los demás mientras recibía miradas de desagrado de los otros ángeles. Él no le prestó atención y siguió volando hasta que vio a Michael hablando con su hermano, y este se acercó a él y le dice: Issei. Michael-sama. Michael dejó de hablar con Ryu y giró para mirar a Issei, quien puso una mirada sin interés y dice: Michael. ¿Qué sucede? Preguntó sin darle demasiada atención Issei. Quería preguntar si me podía quedar con este libro para leerlo, dijo mientras mostraba el libro. Michael lo miró y le dice: Michael. Quédatelo, no sirve y por lo que veo está muy viejo e inservible, dijo sin interés. Drake y Albion solo negaban con la cabeza, ya que ahí estaban las cosas que al parecer el padre de los ángeles había escrito, mientras que con el Drake original miraba el libro con atención, pero no logró recogerlo. Issei solo creó un círculo mágico en donde lo guardó. Hay time skip. Después de aquel día, Issei se dedicó a leer y traducir el libro con ayuda de otros libros sobre lenguajes antiguos del mundo sobrenatural, y descubrió que era una unión sobre latín antiguo con hebreo. Después de saber su lenguaje, se dispuso a leer el libro, donde descubrió todo tipos de magias, sellos y cómo crear Sacred Gears. Él estaba asombrado al tener tal libro y sus enseñanzas. Fin del flashback. Issei. Y eso sería como aprendí las magias del dios bíblico, dijo serio Tsubasa. En contestó el tonto y irresponsable de Michael-sama: te dio el único libro existente del dios bíblico a ti sin saber, dijo sin creer lo que había hecho el líder de los ángeles 2 Issei. Sí, y es lo único que hizo bien, ya que soy el único que sabe esto, y no solo eso, sé cómo romper el sello del Triexa y cómo crear mis propias Sacred Gears, dijo serio Sona. O sea que desde un principio tupo. Issei. Desde el principio podía liberar a la bestia del apocalipsis de su sello y dejar que los matara a todos, dijo serio Ruruko. ¿Pero por qué no lo hiciste? Preguntó con un poco de nervios Issei. ¿Quieres saber mi respuesta? Ruruko-san dijo, sonriendo de forma macabra. Las chicas les dio un pequeño escalofrío y Issei vuelve a hablar. Issei. Fácil, ya que no sería divertido como todos morían tan fácil, y quería divertirme con ustedes, dijo frío Reya. Está también con nosotras, dijo nerviosa. Issei. No, con ustedes no les haría nada, ya que se esforzaban para conseguir mi perdón y por eso no hice nada, pero eso no significa que los demás se salven, dijo serio Sona. O sea, si tú quieres puedes destruir el mundo, ¿no es así, Issei? Así es, pero solo lo usaría para salvarlas a todas ustedes. Ustedes son lo más importante para mí ahora y soy capaz de sacrificar este mundo para salvarlas a cada una de ustedes. Las chicas, al oír que su novio sería capaz de sacrificar el mundo solo por ellas, se sintieron felices. Issei se levantó y dice: Issei. Bueno, es momento de ir a ver la mansión Youdou y ver si ha cambiado en algo. Sona. Oye, Issei-kun, ¿tú volverás a la academia? Issei. No lo sé, pero lo pensaré. Sona-san. Ruruko. Cuídese, senpai, y tenga cuidado con las Gremoris, dijo seria Issei. Se acercó a Ruruko, en donde le acarició la cabeza y le dice: Issei. No te preocupes, tendré cuidado, dijo dándole una sonrisa a Issei. Además volveré después de darle una pequeña visita. Verrine, Kana y Nix cambiaron sus apariencias de nuevo y Issei les dio un beso a cada chica y se salieron de la oficina del consejo estudiantil con las demás. Todas ellas se fueron a sus salones con una sonrisa con Issei. Él y las tres chicas caminaban por el pasillo de la academia, ya que había terminado el receso hace unos minutos, y Issei vio a alguien a quien no quería ver, y era Murayama, quien miró a Issei y se puso en medio de su camino, y ella le dice: Murayama. Y Issei-kun, regresaste, dijo mirándolo. Issei. ¿Qué quieres? Preguntó serio. Murayama. Quería saber si tú quieres retomar lo nuestro. Te prometo que cambié y me di cuenta de mi error. Issei solo se empezó a reír. Issei.
No me hagas reír, capitana, de Kendo. Tú y yo terminamos y te diré algo, ya tengo a alguien quien me quiere y me ama, dijo serio Murayama al oír. Abrió los ojos y dice Murayama. No es verdad, solo estás mintiendo, dijo mientras sentía un dolor en el fondo de su corazón Issei. Es verdad y solo sería una pérdida de tiempo, intenta algo que no funcionaría y si me permites, me tengo que ir. Fue un gusto, Kaori Murayama. Issei, al igual que las tres chicas, pasaron a un lado de Murayama, quien miró a las tres chicas, quien ellas tres la miraron con enfado y seriedad. Issei seguía caminando junto a las tres chicas mientras que con Murayama. Ella empezó a llorar en silencio al saber que aquel chico ya no la amaba y tenía a alguien más en su corazón. Time skip. Issei estaba frente a la mansión y Oudou junto a las tres chicas, en donde se acercaron a la puerta y Issei tocó la puerta, en donde la puerta, en abierta, hay una chica de cabello rojo quien Issei reconoció quién era, ni nada más que Rías, quien se veían decaída y esta levantó la mirada, en donde se quedó congelada al ver a la persona que estaba frente a ella y Issei dice Issei. ¿Cuánto tiempo, Rías? A fin de la parte 2. Capítulo 32. Rías y Issei se miraban entre sí y ella le dice Rías. Y Issei-kun, dijo mientras lágrimas caían de los ojos. Issei solo la miraba con seriedad, pero sonrió y dice Issei. ¿Puedo pasar? Dijo con una sonrisa Rías. Claro, pasa, dijo haciéndose a un lado. Issei pasó al igual que las chicas, pero Rías no vio que Issei estaba sonriendo. Rías cerró la puerta y le dice Rías. Y Issei yo. Issei. Dime, Gremory-san, que se sintió saber que la supuesta persona que decía amarte era un fraude, dijo mientras sonreía. Rías no entendía por qué Issei sonreía de esa forma y le dice Rías. Yo me sentí usada y que quería perderte. Perdón, dijo nerviosa y con tristeza. En eso Issei empezó a reírse. Rías miraba como Issei se reía y Issei mientras aún se reía le dice Issei. No me hagas. ¿Crees que vine a perdonar a lo que están en esta maldita mansión? Dijo mientras se reía Rías. ¿Y a qué viniste? Issei. Solo a divertirme un poco con ustedes y regresarles un poco lo que me hicieron, dijo mientras chasqueaba los dedos. Issei creó una dimensión de bolsillo para que nadie pudiera salir o entrar y a una gran velocidad apareció frente a Rías, en donde le dio un potente puñetazo en la boca del estómago, haciendo que ella escupiera sangre. Issei agarró del cabello a Rías y se dio vuelta y la lanzó hacia la pared. Rías se estrelló contra la pared haciendo que todos salieran de sus habitaciones para ver a una Rías tirada en el suelo y luego ver a alguien que hizo que quedaran en shock. Issei al ver eso solo sonrió y dice Issei. Hola a todos, ¿cómo están, malditos? Nadie daba crédito a los veían y Issei les dice a las tres chicas Issei. Chicas, siéntanse ya que me divertiré un poco. Las tres asintió y se sentaron en los sofás que había y Rías se levantó a duras penas, en donde le dice a Issei Rías. ¿Y Issei-kun por qué? Preguntó aguantando el dolor de su estómago. Issei. ¿Y tienes el descaro de preguntar el por qué? Que no es obvio, Gremory-san. Yo no vine a verte o para perdonar, sino vine a divertirme con todos ustedes. Issei sonrió de forma macabra. Y se dirigió hacia Ryu, quien lo miraba con ira y enojo, y él al ver eso le dice Issei. Hola Nii-san, ¿cómo está el gran Seker Yutei? ¿Y cómo la llevas con la maldición? Todos se quedaron con los ojos abiertos al oír que la sabia sobre la maldición de Ryu empezó a bajar las escaleras hasta quedar frente a Issei y le dice Ryu. Tu malnacido. Issei. La boca, Nii-san, así besas a tus prometidas. Ryu le lanzó un golpe, pero a una velocidad divina el brazo de Ryu cayó al suelo y Ryu dio un grito. Todos se quedaron en shock al ver que Issei ni siquiera movió y de un momento para el otro el brazo de Ryu fue cortado. Incluso Serafal, Gabriel, Penemue y Emeilde no pudieron ver cómo se movió a esa velocidad. Ryu cayó a suelo mientras sangre y Issei lo agarró del cuello y le dice Issei. Aún no hemos terminado. Ryu Yaudou dijo sonriendo macabramente Issei. Creo que te quitaré a tu Sacred Gear al igual que a nuestra querida hermana. Continuará. Parte 2. Todos al oír eso se quedaron callados y Gabriel le dice. Gabriel. ¿De qué estás hablando? Es imposible quitar una Sacred Gear a un ser que con la que nació sin matarlo, dijo sin creer nada. Issei giró su rostro, donde Gabriel y los demás vieron como Issei sonrió de sobra macabra haciendo que todos se asustaran y Ryu iba a decir algo. Issei le apreté eso agarre haciendo que no pudiera hablar y le empezara a faltar el aire. Issei giró su rostro nuevamente en donde miró a Ryu y se acerca a su oído en donde le susurra Issei.
Te dije que disfrutaras el poco tiempo que te queda porque te quitaría todo, dijo, susurrándole en su oído Ryu. Al oír eso abrió los ojos en shock, ya que eran las mismas palabras que Shadow le dijo, y él dice: Ryu, tú. Issei se alejó de su oído, en donde lo miró con una sonrisa, y con su otra mano le hace el signo de silencio. Issei dice unas palabras que nadie entiende. Issei, ¿ves él? Todos observaron como un círculo mágico color dorado con escrituras que no entendían, y solo Gabriel pudo entender. Junto a Penemue y Serafal, Izumi iba a detener a Issei junto a los demás, pero Issei les dice: Issei, quietos. Nadie se pudo mover y solo podrían mirar lo que iba a suceder. Issei soltó a Ryu, quien cayó en el círculo mágico, en donde Issei dice: Issei, soy aquel que te liberará de su posesión, así que sal, dragón de la dominación de Raig. Todos empezaron a oír los gritos agonizantes de Ryu. Todos observaban como una esfera color verde esmeralda empezaba a salir de Ryu. Issei estiró su mano hacia la esfera verde esmeralda, en donde la sujetó, y la voz de Drake se escuchó: Drake, imposible, ¿cómo hiciste eso? El círculo mágico cole dorado desapareció, en donde Ryu cayó al suelo y empezó a respirar pesadamente, mientras solo pudo mirar a Issei y le dice: Ryu, tú mal maldito, ¿qué hiciste? Dijo y preguntó apenas Issei. Solo te arrebate a Drake y nada más, y ahora te quitaré tu parte dragón. Issei se puso de canclillas y dirigió su mano hacia la cabeza de Ryu, en donde le agarró, y Ryu solo pudo mirar esto sin poder hacer nada, y dice Issei. Reinició. Al decir eso, otro círculo mágico apareció debajo de Ryu, pero este era de un color azul claro, en donde todos pudieron ver como unas nubes rojas carmesí salían del cuerpo de Ryu y gritaba: ¡Ah! Hasta que se detuvieron y Ryu cayó inconsciente, y Issei alejó su mano de su cabeza, quien se puso de pie y luego miró a los demás, quienes estaban en shock, pero Gabriel estaba asustada, aunque estaba inmóvil en su interior, estaba muerta del miedo y se preguntaba cómo él tiene acceso a las magias de su padre fallecido. 9. Issei, aún teniendo la esfera verde esmeralda en su mano, en donde la guardó, y se acercó a Izumi, quien intentaba moverse, pero no podía hacer nada. Issei caminó con tranquilidad hasta que empezó a subir las escaleras, esquivando a los demás, en donde al estar frente de Izumi la agarró del cuello y la lanzó al suelo, en donde ella cayó al suelo. Izumi sintió un gran dolor, pero no podía moverse. Issei bajó y se acercó a ella, quien estaba en el suelo inmóvil. Issei solo sonrió y le dice: Issei, ¿sabes cuánto se ha esperado esto? Nee-san. Continuará. Parte 3. Izami le dice: Izami, no lo hagas, Oni-chan. Issei solo le sonrió y le dice: Issei, pero quiero hacerlo, Nee-san. ¿Ves él? El mismo círculo mágico color dorado apareció debajo de Izami, quien solo gritó del dolor. Los gritos de Izami se escucharon por toda la mansión, en donde todos los escuchaban. Los señores Youdous observaban esto sin decir ni una sola palabra, solo podrían escuchar y ver cómo su hija sufría y su otro hijo lo disfrutaba. Issei veía cómo Izami se resistía al hechizo y dice: Issei, no importa cuánto resistas este hechizo, este hecho para quitar cualquier Sacred Heart de humano, pero en tu caso un demonio dragón. Los gritos de Izami se convirtieron en llantos. Nadie podía decir nada o hacer algo, solo podrían ver sufrir a la chica. Izami solo podía ver la cara de satisfacción de Issei, y él solo dijo: Issei, soy aquel que te liberará de su posesión, así que sal, reina dragón Tiamat. Una esfera de color azul marino salió del pecho de Izami, y Issei lo agarró y le dice: Issei, tú al igual que al dragón rojo me servirán, y si me llegan a traicionar los mataré. Él apretó el agarre y se escucharon los rugidos de dolor de Tiamat. Grrr. Issei deshizo el hechizo y Izami cayó al suelo con dolor y solo podía hacer muecas de dolor. Ella levantó su rostro y vio a Issei, en donde le dice: Izami, tú no eras así, ¿qué te sucedió? Oni-chan, dijo con dificultad. Issei creó un círculo mágico en donde guardó la esfera y se puso de cuclillas, en donde le dice: Issei, ¿dices el por qué? ¿Es en serio? Es mi venganza por todo lo que me hiciste con el maldito de tu hermano. Realmente se siente bien quitarles lo que los hacía fuertes y poderosos, y por cierto te quitaré otra cosa. Reinicio. Un círculo mágico color azul claro apareció debajo de Izami, en donde un aura azulada empezó a salir de ella. Cuando terminó, Izami cayó inconsciente y se levantó y miró a los demás, en donde vio a Valerie y solo sonrió. Valerie, al ver esa sonrisa, se asustó y solo pudo ver cómo Issei se acercaba lentamente a ella, mientras que los demás solo podrían ver esto sin poder hacer nada. Y Penemue le dice: Penemue, ¿qué le harás? Issei no le dio importancia y Penemue le vuelve a decir: Penemue,
Si le haces algo no te lo perdonaré jamás. Issei se quedó quieto y giró en donde a una gran velocidad le dio un potente golpe en la boca de estómago a Penemue, haciendo que escupiera sangre y fuera mandada hacia una pared de la mansión, en donde cayó al suelo inconsciente y él solo le dice Issei: no vuelvas a decirme qué hacer, Esquero Cuervo, dijo mientras se daba vuelta y seguía caminando. Issei al estar frente a Valerie le acarició la mejilla y Valerie soltó algunas lágrimas y Issei le dice Issei: ¿qué sucede, Lucifer-san? ¿Por qué lloras? ¿Acaso te recordé algo? Ella no respondió y Issei dejó de acariciar su mejilla y le dio un golpe en la boca del estómago en donde Valerie hizo una mueca de dolor y Issei le dice Issei: dime, Lucifer-san, ¿por qué lloras? Valerie no respondió y Issei le dio otro golpe en la boca del estómago, haciendo que ella empezara a llorar y Issei le vuelve a preguntar: Issei, dime, ¿por lloras? ¿Acaso te dolió el golpe? Valerie respondió y Issei le dio otro golpe más fuerte en la boca del estómago a Valerie y más lágrimas salían de sus ojos. Ella no lloraba por el dolor, sino por el dolor que sentía en su corazón al que aquel chico con quien hizo esa promesa la trataba de esa manera. Issei le dio otro golpe en el estómago en donde Valerie escupió un poco de sangre y Issei dice: Issei, ¿dónde quedó todo ese orgullo, Lucifer? ¿Dónde está aquella chica que dijo que era un milagro? ¿Dónde está? Valerie. Y Issei-kun, basta, me la lastimas, dijo con dolor Issei. Wow, la gran Valerie. Lucifer le duele un siempre golpe en el estómago. Esto sí que es gracioso, ¿no? Lucifer-san, Valerie. Basta, tú no puedo. Issei le dio otro golpe en el estómago y le dice Issei: ¿qué ibas a decir? Que no soy así. Para tu mala suerte yo cambié y tú, como toda esta gente que está en esta mansión como los líderes de la alianza, son solo unos seres insignificantes para mí. Ahora dime, ¿recuerdas nuestra promesa de niños? Lucifer-san, Valerie. Sí puedo. Valerie escupió sangre y más lágrimas salían de sus ojos y Issei dice: Issei, sabes, tenía la esperanza de que tú me amaras, Lucifer-san. Pensé que recordarías aquella promesa que hicimos aquel día de niños. Valerie podía ver cómo Issei tiraba unas lágrimas de sus ojos, pero en ese instante se evaporaron y Issei dice: Issei, pero ahora me di cuenta que éramos unos simples niños que no sabían qué era el amor, y sabes que sin ti o estos malditos nunca encontraría el verdadero amor, dijo mientras daba una sonrisa de felicidad Valerie. Sniff, yo lo siento, Sniff, dijo con lágrimas en los ojos. Issei le dio otro golpe en el estómago dentro de Valerie. Albion se cansó de ver eso y poseyó el cuerpo de su compañera en el mundo real. Issei vio como los ojos de Valerie cambiaron a un color azul y la Albion habló. Albion, deja a mi compañera, dijo serio Issei. Lo miró indiferencia y dice Issei: oh, si es el gran Vanish Dragon. Albion, ¿cómo has estado, lagartija blanca? Albion, lo volveré a repetir, deja a mi compa, Puago. Issei le dio otro golpe en el estómago a Valerie y Issei dice: Issei, sabes, me he preguntado qué haría la Lucifer-san sin ti. Continuará. Parte final. Albion al oír eso se quedó en silencio y Issei sonrió. Él dirigió su mano hacia el pecho de Valerie en donde al tocarlo y le dice: Issei, no te alejaré de Lucifer-san, pero ella no podrá usar la Divine Divining nunca más. Veamos cuánto dura sin la Sacred Gear y sin su magia. Ahora sabrá lo que se siente ser débil. Pero no te preocupes, le dejaré que use un poco de magia para que se defienda, ya que no sería divertido si se muere rápido uno. En ese momento un círculo mágico de color celeste apareció en el pecho de Valerie, en donde unas cadenas de color azul marino salieron de aquel círculo mágico dentro de Valerie. Albion observaba como unas cadenas de color azul marino se acercaban a él a gran velocidad. Él lanzó una llamarada de fuego en donde colisionaron con las cadenas. Él pensó que eso bastó para destruir esas cadenas, pero estuvo equivocado, ya que las mismas cadenas salieron del fuego y a una velocidad divina ya estaban encadenándolo. Albion al ver esto trató de romper las cadenas con sus filosos dientes, pero eran demasiado duras esas cadenas. Él siguió tratando de quitarse las cadenas, pero no pudo y esas cadenas se incrustaron en el suelo, causando que él cayera al suelo. Albion trató de moverse, pero no pudo y solo lanzó un rugido grr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 
donde Valerie recuperó el control de su cuerpo, en donde miro a Issei a los ojos y dice: Valerie, ¿qué le hiciste a Albion? Issei: no le hice nada a ese patético dragón tuyo, Lucifer-san. Solo lo sellé nada más. Valerie, ¿a qué te refieres con eso? Pregunto sin entender. Issei: ya lo descubrirás tú misma.
¿Y ahora quién sigue?, dijo mientras se daba la vuelta y mirada a todos. Él puso su mirada en Opis, quien estaba tratando de moverse, pero no podía hacer nada. Él se acercó a Opis con tranquilidad, mientras los demás solo podrían ver esto sin poder hacer nada. Opis sintió una presencia acercándose a ella y como pudo giró su rostro, y en donde observó cómo Issei se acercaba a ella con tranquilidad. Por alguna razón Opis se sintió preocupada al ver cómo Issei, quien se acercaba a ella con lentitud y tranquilidad. Issei, al estar frente a Opis, le dice: Issei, ¿cuánto tiempo, Ouroboros-san? Dime cómo has estado. Opis le responde: Opis, tú no eres así de cruel. Issei se asombró un poco al ver cómo la dragona sin emociones estaba a punto de llorar, y él le dice: Issei, vaya, nunca me esperé que tú, la diosa del infinito, estuviera a punto de llorar. Pero a mí me da igual si sientes o no emociones, Ouroboros-san. Issei le dio un golpe en el rostro que acusó que Opis cayera al suelo, pero aún así no se podía mover. Él la agarró del cuello y le dice: Issei, dime, Ouroboros-san, ¿qué pasaría si te quito tu poder? Opis al oír eso abrió los ojos y dice: Opis, no te atreverías a hacer eso. Issei, ¿qué quieres apostar, diosa del infinito? Yo hago lo que se me plazca con todos ustedes. Issei colocó su otra mano en sus pechos, en donde un círculo mágico apareció, en donde Opis empezó a gruñir de dolor. Grrr. Issei no le daba importancia si a Opis le dolía o no, ya que se estaba divirtiendo como nunca, aunque solo era cuestión de tiempo para que alguien venga a la mansión, pero él los recibiría con los brazos abiertos y se divertiría con ellos también. Issei empezó a alejar su mano mientras una esfera de color dorado empezó a salir del pecho de Opis, quien aún solo podía hacer muecas de dolor. Él terminó de alejar su mano, en donde tiró a Opis y al suelo, quien solo pudo hacer muecas de dolor. Él miró la esfera con una sonrisa, ya que tenía pensado usar este poder para algo que tenía planeado más adelante, y la guardó en una dimensión de bolsillo. Él miró todos lados, pero no encontró a 4 personas, pero lo dejó de lado. Empezó a caminar y a bajar las escaleras mientras miraba a una persona en específico, y esa era Gabriel. Gabriel solo podía sentir el aura de Issei acercándose poco a poco a ella. Ella se empezó a asustar, ya que no sabía qué es lo que le haría. Issei solo podía mirar la espalda de Gabriel con desinterés. Él seguía caminando hasta que llegó a Gabriel, donde le tocó el hombro y le susurró al oído: Issei. Hola Gabi-chan, ¿cuánto tiempo sin vernos? Gabriel, al oír la voz de Issei, empezó a llorar, y Issei caminó hasta estar frente a ella, en donde él y ella se miraron, y Issei, al ver que estaba llorando, le dice: Issei, ¿qué te sucede, Gabi-chan? Aún no hice nada para que lloraras, Gabriel, le dice mientras pequeñas lágrimas caían de sus ojos. Gabriel, dime por qué haces esto. ¿Es porque te rechazamos y decidimos estar con Ryu-san? ¿O es por venganza? Preguntó mientras lágrimas salían de sus ojos. Issei. Ah, qué estupideces estás diciendo, Gabi-chan. No estoy enojado porque se fueron con ese estúpido, ni busco venganza, solo les estoy devolviendo todo lo que ustedes me hicieron pasar. Y no hay mejor venganza que quitarles lo que lo hacen tan poderosos a ustedes. Él acercó su mano al pecho de Gabriel, en donde el mismo círculo mágico color celeste apareció, y las cadenas de color azul marino salieron de ella, en donde encadenaron a Gabriel, y estas desaparecieron. Y Issei alejó su mano del pecho de Gabriel, y Issei le dice: Issei, espero que mi regalo te guste, Gabi-chan, dijo con una sonrisa macabra. Gabriel, al ver esa sonrisa, no pudo evitar sentir miedo, y ella le dice: Gabriel, dime cómo lograste crear magias capaz de arrebatar Sacred Gears. Todos al oír eso escucharon atentamente la respuesta de Issei, y él solo sonrió y le dice: Issei, fácil, por esto, dijo mientras creó un círculo mágico en donde sacó un pequeño diario. Gabriel, al ver ese diario, no lo reconocía, y ella le pregunta a Gabriel: ¿qué es ese diario? Issei: vaya, no pensé que no pudieras reconocer el diario de tu querido padre, Gabi-chan. Sí que es una lástima. Todos al oír que ese diario le pertenecía al dios bíblico quedaron en shock, y Issei vuelve a decir: Issei, sabes, es muy interesante este diario, ya que aquí dice cómo poder crear una Sacred Gear o cómo liberar al Triexa de su prisión. Gabriel, al oír eso, se asustó mucho y dice: Gabriel, ¿tú piensas liberar a aquella criatura? Issei: nah, eso se lo dejo al viejo lesbiano de Risevin. Yo quiero divertirme un poco y eso lo hará Risevin y ustedes, pero no se preocupen por eso, yo no haré nada, solo observaré, nada más que eso.
Ahora que lo pienso pondré en práctica algo. Gabriel y los demás al oír que no los ayudaría y solo se dedicaría a observar se asustaron, pero no entendía la otra parte de pondrá práctica algo. La duda se Gabriel aumentó cuando observó cómo Issei se cortó la palma de su mano derecha y ella pregunta a Gabriel, ¿qué estás por? No pudo terminar ya que Issei sujetó su mandíbula con su mano izquierda, en donde abrió su boca y con la mano derecha la acercó a su boca en donde cerró la mano en donde pequeñas gotas de sangre empezaron a caer hacia su boca. Ella al ver esto intentó negarse, pero fue en vano, no podía moverse y solo pudo tragar la sangre de Issei. Issei dejó de darle su sangre y se ajenó de ella un poco en donde Gabriel tenía ganas de vomitar y le dice Gabriel, ¿por qué hiciste? No pudo terminar de hablar ya que sintió un inmenso dolor dentro de ella causando que gritaras de dolor. Ese grito se escuchó por toda la mansión, haciendo que los demás empezaran a sentir miedo. Issei observaba como unas líneas negras aparecían en todo el cuerpo de Gabriel y este sonrió. Él se alejó de Gabriel y hizo lo mismo con todos los de aquella mansión, sellando parte de su poder mágico, como haciendo que bebieran de su sangre. Incluso lo hizo con Ryu, Isami y Penemue bebieran de su sangre, quienes aún seguían inconscientes, y selló la magia de Penemue. Solo se podían oír los gritos agonizantes de todos y él se dirigió hacia las chicas quienes solo negaron con la cabeza y Nix le dice Nix, eres un dragón muy rencoroso. Issei, puede que tengas razón en eso, pero me sentí un poco mejor al hacer esto. Ahora vámonos de aquí. Ellas tres asistieron en donde se fueron por medio de un círculo mágico y la dimensión de bolsillo que Issei hizo se fue time skip. Ya había pasado 15 minutos desde que Issei se fue de la mansión en donde todos seguían agonizando por el fuerte dolor que sentían afuera de la mansión. Se ve en la entrada de la mansión a Arturo, Bikou, Kiba y a Gasper, quienes entraron a la mansión y vieron a todos tirados en el suelo agonizando del dolor mientras tenían líneas negras en todo su cuerpo. Ellos se acercaron y les preguntaron qué había sucedido. Y Rias les dijo, Rias, fue Issei-kun. Al oír eso se quedaron en shock y llamaron a los líderes en donde Kiba le dice a Circe Kiba, Circe-sama atacaron la mansión. A fin de la parte final. Capítulo 33. En el inframundo. Se ve en una oficina Circe pensando sobre lo sucedido hace tiempo ya que los habitantes del inframundo estaban muy enojados y molestos, y quién no lo estaría ya que su supuesto héroe era un mero fraude. Pero en eso un círculo mágico aparece en una oreja y escucha la voz de Kiba en donde le dice Kiba, Circe-sama atacaron la mansión. Circe al oír eso llamó a los demás líderes y fueron a ver qué sucedía en la mansión y Oudou. Era un caos ya que Bikou, Arthur, Gasper y Kiba no sabían qué hacer ya que sus compañeros estaban agonizando del dolor que sentían pero ellos no entendían lo que había sucedido, además de no entender las líneas negras que había en sus cuerpos. Arthur estaba preocupado por su hermana al verla de esa forma, pero quería buscar al responsable, pero se llevaría una gran sorpresa al saber quién hizo esto. En eso varios círculos mágicos aparecieron en donde salieron Sona y su séquito junto a los líderes. Michael, al ver a su querida hermana, se acercó a ella e intentó curarla con magia curativa, pero eso solo empeoró el dolor de Gabriel y Michael le pregunta a Michael, ¿quién te hizo esto? Gabriel le responde, Gabriel, fue Issei-kun. Todos al oír que a la persona que estaban buscando hizo tal cosa no lo podrían creer y Circe se acerca a Kiba y le dice Circe, Kiba-kun, ¿es cierto que Issei-kun hizo esto? Dijo y preguntó serio Kiba. No lo sé Circe-sama, los encontramos así. Circe mira a Rias y le pregunta Circe, Rias-chan, ¿es verdad que Issei-kun hizo esto? Rias giró su rostro para mirar a Circe y solo asintió la cabeza mientras lágrimas salían de sus ojos. Circe no podía creerlo, aquel que los ayudó ahora los había atacado su hogar, él ya no sabía qué pensar. Circe solo dijo, Circe, llévenlos al hospital del inframundo para tratarlos, dijo serio time skip. Todos estaban en el hospital del territorio Citri, esperando las noticias de los doctores. En eso un doctor se acerca a Circe y le dice, doctor Lucifer-sama, tenemos malas noticias, dijo serio Circe. Diga doctor, ¿qué malas noticias tiene doctor? Todos incluyendo a su hermana están envenenados con una rara toxina que desconocemos que los está matando de a poco. Todos al oír eso se asustaron y Sona junto a su séquito solo querían regañar a Issei ya que se había pasado. Pero ninguno de ellos se percató que estaban siendo espiados en Tokio.
Se ve a Issei sentado en el sofá mientras acariciaba las cabezas de sus familiares y Nix le dice: Nix, ¿crees que fue buena idea atacarlos de esa manera, Issei? Si fue buena idea, además ya tengo lo que quería de esos dos. Pero aún el castigo no ha terminado, ya que solo fue el 10% y ahora Circe sufría igual, pero de una manera distinta. Verrine. Eres un dragón muy rencoroso, Issei. No soy rencoroso, solo quiero justicia por todo lo que he sufrido en el pasado y ahora, dijo, mientras invocaba un círculo mágico en donde sacó una esfera color azul marino y una verde esmeralda. Issei miró las dos esferas y les dice: Issei, a partir de ahora ustedes están bajo mi control, y si intentan hacer algo contra mí los asesinaré de la peor forma, dijo serio. En eso Drake habló. Drake, ¿qué ganas con esto? Issei, ¿sabes lo que ganó? Ganó que ya el tonto de los hermanos Youdous ya no tienen poder y ustedes están bajo mi mando, y solo es el comenzó. Tiamat le dice. Tiamat, ¿por qué no lo hiciste lo mismo con Albion? Issei, el Lucifer me será útil en el futuro. Tiamat, pero era necesario hacer lo que hiciste. Issei no le respondió y agarró las dos esferas y con su magia Evilgial maldijo a Drake y a Tiamat. Los dos dragones sintieron un inmenso dolor que causó que dieran gruñidos de dolor. Grrrrrrr. Issei, al terminar de maldecir las almas de Drake y Tiamat, les dice: Issei, sus almas a partir de ahora están malditas. Si intentan hacerme algo morirán por la maldición que les he puesto. Issei guardó las dos esferas en una dimensión de bolsillo, volviendo al inframundo. Circe y los demás miraban a sus compañeros como estaba en camillas e inconsistentes. Los doctores los anestesiaron ya que no podían para el dolor, pero en eso escuchan algo. Ellos giraron sus cabezas y observaron a Valerie en el suelo intentándose levantar. Azazel se acercó a ella y la ayudó, en donde la llevó a su camilla y le dice a Azazel: tienes que descansar, estás envenenada, dijo preocupada Valerie. No me importa. Solo quiero encontrar a Issei-kun, ahora déjame que me vaya. Azazel la detuvo y le dice a Azazel: no puedo hacerlo, Valerie, él ya es un enemigo por haberlos atacado. Valerie. ¿Qué? Au. Valerie sintió un gran dolor en todo su cuerpo y Azazel le vuelve a decir a Azazel: Valerie, detente, te estás haciendo daño. Valerie, déjame. Azazel, tengo que buscarlo y remediar mis errores. No me importa si estoy envenenada o si estoy herida, tengo que buscarlo. Azazel. ¿Y cómo lo harás si ya no puedes usar a Albion? Valerie. ¿Qué? Azazel. Lo que escuchaste, ya no puedes invocar la Divine Dividing, ya que, al parecer, Issei-san lo selló y evita que uses su poder, además te selló la mitad de tu poder mágico. Básicamente eres un demonio de clase media alta. 2 Valerie. ¿Qué dijo en shock? Azazel. Lo que escuchaste, el sello tu Sacred Gear y la mitad de tu poder mágico. En eso Valerie recordó unas palabras que él dijo: ahora sabrá lo que se siente ser débil. Ella solo puedo pensar. Valerie, este es mi castigo por lo que le hice. Pero eso no me detendrá, pensó Valerie. Le dice a Azazel: Valerie, no me importa. Este es mi castigo y lo acepto, y si eso sirve para que él vea que me arrepiento, no me importa. Así que ahora déjame irme. Azazel dijo. Sería un Azazel como los demás. Al oír eso se quedaron callados y escuchan la voz de Arthur. Le-Fai. Todos giraron sus rostros en donde vieron cómo Le-Fai se empezó a despertar. Le-Fai empezó a abrir sus ojos, en donde al estar despierta completamente giró su rostro, en donde observó que estaba en una habitación, y volvió a girar su rostro en donde vio a su hermano mayor Arthur, y dice Le-Fai: Oni-sama, ¿en dónde estoy? Porque me duele todo el cuerpo. Arthur, al oír eso, empezó a decirle cómo la encontraron. Le-Fai, al oír lo que dijo a hermano mayor, recordó la pequeña visita de Issei y ella dice: Le-Fai, entonces no fue un sueño. Circe se acercó a ella y le pregunta: Circe, Le-Fai-chan, dinos qué sucedió. Le-Fai miró a Circe y le dice: Le-Fai, lo que sucedió es que Issei-kun apareció y empezó a atacar a Rias y atacó a Yui-sami y les quitó. Le-Fai se quedó callada y Michael se acercó y le dice: Michael, ¿qué les quitó? Le-Fai, él le arrebató sus Sacred Gears. A fin del cap 33.